Tengan ustedes. Me encarga el senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado, quien hará lo posible para acompañarnos en cualquier momento porque están en un evento en otra de las salas. Que les dé la más cordial bienvenida, especialmente a los invitados de la Comisión Federal de Competencia, particularmente a la licenciada María José Contreras de Velasco y a sus colaboradores que han tenido la oportunidad de acompañarnos este día por un documento que conoció el senador hace algunos días y que nos encargó a quienes colaboramos con él en la Comisión de Comunicaciones y Transportes que tuviéramos esta reunión para que a los senadores y sus colaboradores que les pueda interesar observen cómo estos trabajos de la Comisión Federal de Competencia, tan serios, tan profundos, nos pueden servir para ilustrar temas del marco jurídico que requieren algunos actualizarse y otros emitirse nuevas normas, nuevas regulaciones. Así es de que le voy a dar la palabra a la licenciada María José Contreras para que ella sea tan amable en presentarnos a los colaboradores que le acompañan y después dar principio a la presentación de este informe. Yo termino diciéndoles que el senador Higinio Martínez le interesó mucho este estudio porque, pues sí, la mayoría de nosotros nos trasladamos cotidianamente en automóvil particular y solo de referencia escuchamos la problemática que tienen la mayor parte de los mexicanos que se trasladan en el transporte público de pasajeros. Es ahí entonces en donde el propio senador Higinio Martínez decía, este tipo de estudios es hacer visibles a los invisibles, porque son la mayoría de los que muchas veces no tienen voz, y es una función precisamente del Senado de la República, particularmente en esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, de estar pendiente de estas aportaciones de un órgano constitucional autónomo como es la Comisión Federal de Competencia. Sin más, le quiero pedir a la licenciada María José Contreras de Velasco que sea tan amable en hacer uso de la palabra y presentarnos a los colaboradores de la COFESE que le acompañan. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia. Es para nosotros un gusto estar aquí. Yo lo único que quiero es darles un poco de contexto sobre este estudio. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, es un organismo constitucionalmente autónomo y cuya misión es garantizar que existan condiciones de competencia en los mercados. Para cumplir con este mandato tenemos un set o un conjunto de atribuciones que a grandes rasgos podemos dividir en dos grupos. Por un lado están las facultades para sancionar y en su caso investigar conductas anticompetitivas, colusión, abuso de dominancia y más o menos concentraciones ilícitas, y por el otro lado tenemos un grupo de atribuciones que nos gusta llamarles preventivas o de promoción de la cultura de la competencia, que justamente lo que buscan es poner sobre la mesa análisis técnicos y recomendaciones que puedan servir a otras autoridades para promover la competencia en los mercados que regulan o los mercados a los que están a cargo. Y precisamente en este, digamos, brazo preventivo de la Comisión es que se insertan los estudios económicos que realiza la Comisión y en específico la Dirección General que lidera Juan Manuel. Y la idea de estos estudios es precisamente estudiar o analizar mercados que son importantes para la producción, para la vida de los mexicanos
y analizar qué condiciones de competencia imperan esos mercados, identificar posibles áreas de mejora para que exista más competencia en beneficio de los consumidores que todos los días acuden a comprar a esos mercados. Entonces, en ese sentido, es para nosotros un gusto estar aquí platicándoles de las recomendaciones que surgen de este estudio de autotransporte, porque es precisamente también desde el legislativo, desde donde se pueden impulsar algunas de estas medidas para promover la competencia. Entonces, me gustaría cederle la palabra a Juan Manuel Espino, que es el director general de Estudios Económicos de la Comisión, y bueno, a Jorge Andere, que son en realidad quienes hicieron y quienes escribieron este documento y son los expertos en la materia. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia y le cedo la palabra a Juan Manuel. Gracias. ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué le parece unos 30 minutos? Perfecto. En 30 minutos les voy a mostrar cómo la regulación vigente y la forma de intervención de los reguladores están provocando problemas de competencia en el autotransporte federal de pasajeros. Les agradezco la oportunidad de venir a informarles de esta situación. Muchas gracias. Al final de la presentación espero que ustedes se lleven una propuesta de la Comisión de recomendaciones para cambiar las reglas del juego en este mercado. En esta foto que les muestro aquí en la pantalla, se están juxtaponiendo dos modelos que nosotros denominamos como rígido y flexible. El modelo rígido es el que nosotros hoy por hoy conocemos. La foto es la de la Tapo, en donde hay centrales inmensas, en donde en general las rutas son fijas, los precios son fijos, bueno, varían por temporada, pero son fijos en el día a día, son fijos en el horario, grandes terminales, baja ocupación, la gente normalmente compra sus boletos en la propia terminal, etcétera. Es lo que conocemos todos actualmente. Y al lado está la foto de un modelo flexible, en donde gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación se pueden llegar a modelos que se adaptan más a las necesidades de los usuarios en momentos específicos. Este modelo flexible es el que está hoy por hoy en auge en algunos países europeos y que les ha permitido crecer el número de pasajeros, mejorar la calidad del servicio, a la vez, al mismo tiempo que se invierte en el sector, ¿no? Y bueno, la historia que yo quiero contarles es que este modelo flexible hoy por hoy es imposible de que exista en nuestro país. Es imposible pues porque existe una regulación que lo impide, y eso es lo que les vengo a narrar aquí. ¿Por qué es importante este mercado? Como bien lo comentaba, este mercado es importante pues porque es el que usa la población, es el que usa la gente. O sea, estamos a veces muy concentrados en la aviación, con toda razón, pero cuando se trata de los traslados al interior de nuestro país, más del 95% de las personas usan el autobús, o sea, no usan el avión para trasladarse de una ciudad a otra. Y es por eso que ya me llevo aquí anotada la frase de hacer visibles a los invisibles, porque efectivamente es así, ¿no? Más del 95% de las personas usan el autobús para trasladarse entre ciudades y no lo vemos. Claro, dejando de lado el mercado privado, ¿no? El automóvil privado. Bueno, la que sigue, vamos a entrar a la que sigue. Este estudio, como bien señalaba María José, se enfoca en analizar las barreras regulatorias y de mercado que están impidiendo el desarrollo de este mercado, que exista competencia en el mercado. De una vez lo aclaro, lo digo, que no se trata aquí de investigar conductas anticompetitivas. Para eso está la otra instancia de la comisión, que es la autoridad investigadora, y la cual tiene abierto hoy por hoy un expediente sobre el mercado de servicio de autotransporte terrestre de pasajeros. Es una investigación que está en marcha.
Aquí tampoco analizamos lo que es monopolio natural, que es una razón por la cual podría esgrimirse o asumirse que existe un solo proveedor de un servicio. No, aquí estudiamos las barreras regulatorias y fallas de mercado. En esta gráfica, que no sé si se alcance a ver bien desde donde están, pero un poco lo que queremos aquí decir es un método visual para ver cómo están las condiciones de competencia en los diferentes mercados que conforman este gran mercado que es el autotransporte federal de pasajeros. Cada ruta es bien mirado un solo mercado, porque pues a un pasajero que va de aquí a Toluca pues no le interesa la competencia en el que va de aquí a Querétaro, porque lo que le interesa es ir a Toluca, ¿no? Digamos que en cuestión de trabajo. Entonces cada ruta es un mercado, y esos puntos que ven en esta gráfica son rutas, o sea, son orígenes destino. Orígenes destino. Los que están pegados al eje, unos puntitos verdes, más pegados al eje y debajo de la línea punteada, pues son aquellas rutas en donde se justifica plenamente que solo exista un proveedor del servicio, porque el mercado, la población es tan pequeña que pues no aguantaría que hubiera otra empresa ahí proporcionando el servicio. Sin embargo, vemos también ya arriba de la línea punteada unos puntos azules. Esos puntos azules es que existe más de un proveedor del servicio en esa población. Y sin embargo los puntos azules están mezclados con los verdes. O sea, quiere decir que hay una alta proporción de rutas en las cuales la demanda nos dice que debería de haber más de un proveedor en esa ruta, y sin embargo no lo hay. Hay un solo proveedor en todas esas rutas o puntos de color verde. Entonces, en 85.7% de rutas atendidas por el servicio de primera clase, existen las condiciones para que opere al menos una empresa más. ¿Entiendes? La que sigue. Entonces, a pesar de que existen condiciones de demanda para que en muchas de estas rutas exista más de un proveedor, existe un número importante de rutas sin presencia de competidores. En el estudio se identificaron un total de 29 grupos de interés económico en todo el país, de los cuales hay cuatro grandes grupos de interés económico. Son proveedores únicos en un alto porcentaje de las rutas. El 76.8% de las casi 6,000 rutas que identificamos para este estudio son atendidas por un solo agente económico. Y vemos en esa tabla que, por ejemplo, el grupo de interés económico que nosotros denominamos con el número 1, en el 88.8% de sus rutas no enfrenta competencia, o sea, es el proveedor único en la que sigue. ¿Y cómo se ve esto en un mapa? Desafortunadamente se ve muy pequeño, pero esos puntos representan las estaciones, las terminales en donde opera cada uno de estos grandes grupos de interés económico. Y lo interesante aquí en esta gráfica es que, los puntos nos muestran que los cuatro grandes en realidad compiten poco entre sí. Hay quien se enfoca más al sur del país, quien se enfoca más al occidente, al norte y al este del país. Se enfrentan en realidad poco entre ellos, compiten poco entre ellos. La que sigue. Ahora bien, ¿esto por qué ocurre? Pues esto ocurre porque en realidad, en parte, la regulación que hoy tenemos y que data ya de los años 90, del 93, desincentiva la entrada y la operación de nuevas empresas y rutas. Por ejemplo, un punto que lo dejo aquí a la consideración de ustedes. La autoridad exige disponer de terminales de salida y de llegada para otorgar el permiso para operar, lo que limita la entrada de nuevos competidores. Nosotros estamos acostumbrados a eso, a que existan grandes centrales, grandes terminales
y donde ahí podemos hacer el ascenso y descenso. Sin embargo, existen muchas estaciones de paso en las cuales no es necesaria una infraestructura tan grande y las personas pueden subir y bajar en condiciones de seguridad, y en otros países así ocurre. O sea, no es necesario contar con el permiso, no es necesario contar con una terminal para obtener el permiso para operar, ¿no? Pues no es indispensable. Los requisitos para autorizar una nueva terminal, además, no están bien definidos y el trámite de autorización suele exceder el plazo señalado en la regulación. No están bien definidos porque, por ejemplo, donde ya existe una terminal y alguien quiere establecer una nueva terminal, va a solicitar el permiso, y ahí el reglamento, en su artículo 10, dice que el funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tiene que fijarse, por ejemplo, en la distancia que hay entre terminales. Pero nada más dice así, que hay que fijarse en la distancia entre terminales, pero no dice si tienen que estar muy juntas o si tienen que estar muy separadas, o a 1 kilómetro o a 100 metros, no dice nada, ¿no? Y como en este caso hay una serie de criterios que no están bien definidos y que pues el funcionario de la SCT pues tiene forzosamente que revisar, porque si no lo revisa pues cae también en una irresponsabilidad porque no está haciendo lo que le mandata el reglamento. Pero esto, a final de cuentas, también puede ser utilizado como un pretexto para bloquear la entrada de los nuevos agentes económicos. Otras cosas que exige el modelo mexicano de autotransporte es registrar tarifas con 7 días de anticipación, avisar de la cancelación de la ruta con 30 días hábiles de anticipación. Por ejemplo, estos requisitos: el de avisar con 30 días de anticipación, la cancelación, evidentemente eso se hace para proteger al consumidor, pero ¿qué pasa si yo quiero meter una nueva ruta que ahora no existe, ¿no? Irme de aquí a Puebla y de Puebla a un lugar que actualmente no llega, un lugar X. Pues no lo voy a intentar, porque si no me resulta rentable, pues tengo todavía que seguir operando 30 días más, ¿no? O si por ejemplo hay un festival, un Cervantino, lo que sea, y yo quiero habilitar nuevas rutas hacia allá, hacia Guanajuato, pues aparte de los obstáculos que voy a mencionar, pues luego tengo que avisar con 30 días de anticipación cuando ya no ocupe esa ruta, ¿no? Entonces es toda una serie de rigideces, requisitos que le van poniendo obstáculos a la entrada de nuevos modelos de negocios. Uno muy importante es que el prestador del servicio solo puede utilizar el autobús autorizado en una sola ruta. O sea, va uno con el autobús y se autoriza el autobús, y ese autobús solo puede operar, no sé, de aquí a Cuernavaca. Pero resulta que por alguna cuestión de demanda, pues en estas 2 semanas no se requiere mucho ir a Cuernavaca, sino se requiere ir a Cuautla, por poner un ejemplo. Pues no lo puede hacer porque el permiso es solo para ir a Cuernavaca. Entonces al transportista, a la compañía, pues le resulta muy caro pues tener un autobús que va medio vacío a Cuernavaca, cuando ahora lo que se requiere es ir a Cuautla solo por una temporada, ¿no? Entonces pues no lo puede hacer. Todo eso eleva los costos finalmente de las empresas que están prestando el servicio, ¿no? La que sigue. Y para terminar esta cuestión de ejemplos de trabas regulatorias, en el ámbito estatal, a pesar de que es materia federal, en el ámbito estatal se ponen, si me despliegas las 4, Iván, se imponen varias regulaciones que obstaculizan la entrada, y ahí puse como ejemplo 4, ¿no? Por ejemplo, la opinión de transportistas locales para autorizar los permisos para prestar el servicio. Pues es obvio que un transportista local va a decir que no, que no quiere que le entre la competencia de fuera, ¿no? Autorización para transitar en la entidad. Uno rarísimo, que es el 4, que dice residencia mínima en la entidad de 2 años previos a solicitar el permiso para establecer una terminal. Este es de Tabasco. Entonces pues no me imagino, si hay una compañía nacional, pues no puede entrar a Tabasco porque no tiene 2 años mínimo de residencia ahí. Entonces pues lo que va a hacer es
me imagino como posibles soluciones buscar un socio ahí que tenga viviendo 2 años ahí, o mandar a una sucursal 2 años antes de que quiera establecer la terminal a vivir ahí. En fin, son cosas que finalmente redundan en una afectación pues para los usuarios, para las personas que utilizan el autobús. ¿Sí? Exacto, me encarece. Además de la regulación, el acceso a las terminales que son públicas, porque hay terminales privadas, pero a las públicas, también es un cuello de botella a la competencia. Ya vimos que la regulación establece, despliégala. La regulación establece que las terminales son indispensables para que la SCT autorice la operación en una ruta. Y 820 terminales de las 899 que identificamos son controladas o propiedad de empresa de autotransporte. Es decir, existe una integración vertical entre el que maneja la central y el servicio. Entonces, el que maneja la central, la terminal, pues no va a tener incentivos a dejar entrar a un competidor. Y si lo deja entrar, pues no lo deja entrar en las mismas condiciones de las cuales él disfruta. Y vemos que los 4 grandes grupos de interés económico controlan 218 de las 820 terminales, que no es ni la mitad, pero sí es más de la mitad de las corridas que hay en el país y la mitad de los pasajeros movilizados en el país, ¿no? Los entrantes entonces que quieran operar en una central concesionada o propiedad de una empresa, pues necesitan de llegar a un acuerdo con la empresa que la controla y pues tiene los incentivos a negar el acceso o hacerlo en condiciones desventajosas. Tenemos un ejemplo que es la diapositiva siguiente, en donde, bueno, aquí no se nota mucho, pero es la terminal de Guadalajara, que ahí se marca como GIEC, y al lado, enfrente y a unas cuadras, está otros grupos de interés económico que se han instalado cerca de las terminales, porque les interesa pues captar todo el flujo que va a una terminal. Entonces, cuando no pueden entrar a una terminal, procuran pues instalarse al menos cerca de una terminal, pero pues eso ya les representa una desventaja, porque una persona que llega a Guadalajara buscando transbordar, por decirlo así, pues difícilmente se va a salir de la terminal a buscar otra opción, ¿no? Sino que busca ahí mismo adentro de la terminal. Y como este ejemplo, hay otros ejemplos, como es la nueva terminal de Monterrey, en donde alguien tuvo que construirse su propia terminal a un costo altísimo, ¿no? Habiendo espacio en la nueva terminal de Monterrey. Entonces, el vencimiento de las concesiones, porque muchas de estas terminales públicas están concesionadas a particulares, este vencimiento de las concesiones representa una oportunidad, una ventana de oportunidad para abrir el mercado. Estas concesiones se otorgaron entre 1964 y 1983 por un periodo de 50 años. Algunas no le pusieron periodo de terminación, pero a casi todas sí le pusieron un periodo de terminación. Y este año están venciendo, por ejemplo, 4 de las 10 terminales centrales con mayor número de conexiones y pasajeros. Por ejemplo, está venciendo este año la Central del Norte, está venciendo Querétaro, León y Zacatecas. Entonces aquí ni siquiera se requiere un cambio regulatorio, porque la ley ya dice en el 6º transitorio, si mal no recuerdo, que cuando estas concesiones se venzan, lo que tiene que hacer el gobierno federal es recuperarlas. Y entonces, si ya las va a recuperar, pues lo que nosotros proponemos es que las concesione, pero las concesione ya en otros términos, con otras reglas, con unas obligaciones de abrir el acceso a entrantes potenciales en igualdad de condiciones. Pues se puede aprovechar, efectivamente, ¿no? Se puede aprovechar esta oportunidad de que se están venciendo las concesiones. Bueno, el resultado de tener este modelo que nosotros denominamos, entre comillas, rígido, es que tenemos precios altos, relativamente altos. Aquí, aunque no se distinguen muy bien los pares de rutas, pero los color verde más oscuro son los precios por kilómetro de algunas rutas seleccionadas en el mercado nacional.
y el verde claro son precios por kilómetro en rutas más o menos equivalentes de Estados Unidos y de otros lugares, ¿no? Entonces sí vemos que predomina, que sí son, los precios son relativamente más altos. Cabe decir, y esto sí tómenlo por favor con un matiz, que es que esta gráfica no está ponderado por calidad, y sí, efectivamente la calidad de las rutas mexicanas también hay algunas que es muy buena, ¿no? Vale decirlo, y en otros lugares de Estados Unidos no tienen la misma calidad, es un hecho, pero sí sirve esto para establecer que pues sí son relativamente caros los servicios que recibe la población. Sí, claro que sí. La que está hasta arriba en verde oscuro, ¿me la regresa, sí, por favor? La que está hasta arriba con verde oscuro es la Mexicali-Tijuana, que el precio por kilómetro es bastante caro. Y se compara con la Washington DC-Boston, ¿no? Que es, pues es más barata, resulta más barata. Y luego abajo sigue la León, la Piedad, que es más cara que la Boston-Toronto. Luego la Celaya-San Luis Potosí es más cara que la Madrid-Barcelona, por ejemplo, ¿no? Claro que en la Madrid-Barcelona ahí pues ejerce presión competitiva tanto el tren, ¿no? Y aquí pues no tenemos esa presión competitiva, ¿no? Salvo en el tren de Chihuahua a Los Mochis, creo que es el único pasajero hoy por hoy, ¿no? En general. Bueno, esos son casos. Bueno, ahora sí la que sigue. La conclusión es que este modelo hoy como lo tenemos, pues es una pérdida de bienestar de los consumidores que se mueven en autobús entre ciudades, por la falta de competencia. Las familias se enfrentan a un sistema de precios fijos por ruta, sin importar día y hora de la semana, cuando algunas de esas corridas podrían ser más baratas por su baja demanda. O sea, hay autobuses que salen medio vacíos. No en temporada alta, sí lo aclaro, pero sí en temporadas bajas lo vemos. El modelo actual ha conducido a esto, a viajes con baja ocupación, precios altos de boletos, y nosotros estimamos mediante un modelo econométrico que la entrada de un nuevo competidor en una ruta se reflejaría en promedio en una disminución de hasta 40% en el precio por kilómetro. Y para ello, pues ponemos sobre la mesa algunas recomendaciones. El detalle pues están en el documento impreso, y aquí menciono solo algunas. Una, y van en tres vertientes: una, permitir la entrada de modelos de negocio flexibles; otra, abrir el acceso a las terminales públicas; y la que sigue sería brindar certeza y transparencia jurídica, sobre todo a los nuevos entrantes. Entre las recomendaciones para permitir la entrada de modelos de negocio flexibles, pues está en que se analice la pertinencia de suavizar la obligación de disponer de terminales de origen y destino para operar. Esto implicaría reformar la ley, además del reglamento, por supuesto. Cabe decir, creo que no lo dije, que que algunas de las empresas que ya están establecidas, de hecho, operan ya en los hechos fuera de las terminales. Pusimos, por ejemplo, una que teníamos allá cerca, antes de que nos mudáramos de oficina, en Santa Fe, en una plaza. También investigamos una que estaba cerca del mercado de Martínez de la Torre, en el eje de Mosqueta. En fin, ya lo hacen, ¿no? Ya se paran en un lugar, en la vía pública, y lo que queremos decir nosotros es que eso no está mal. O sea, si hay condiciones de seguridad para el pasajero, eso está bien, porque le da flexibilidad a los usuarios, ¿no? Es conveniente. Sin embargo, aquí el punto es que no todos lo pueden hacer, ¿no? Porque pues no existe la misma confianza cuando una empresa es entrante, ni el entrante sabe que lo puede hacer. Entonces habría que cambiar la ley, pues para que todo el que cumpliera ciertas condiciones de seguridad, etcétera, pues pueda hacerlo, y de este modo pues aumente la competencia
en el mercado, ¿no? Esto no implica que las terminales actuales dejen de operar o que ya no puedan construirse más terminales, etcétera. No, es abrir la puerta a un modelo alternativo, flexible, que utilice las nuevas tecnologías, utilice aplicaciones, tarifas dinámicas, en fin, o darle lugar, abrir la puerta a la innovación. ¿Está bien? La regulación y supervisión de la seguridad de los pasajeros pues tendría que ser competencia de los municipios, que finalmente son los que saben pues dónde sí se puede y dónde no se puede garantizar las condiciones de seguridad. Proponemos eliminar el requisito de avisar con 30 días de anticipación la cancelación de una ruta o tramo, simplemente que se conserve algún tipo de protección al consumidor. Nosotros pensamos que seguir la mejor práctica internacional que es avisar con 5 días de anticipación y con la obligación de avisarle al usuario que ya haya comprado su boleto directamente. No vincular los permisos para operar a una ruta específica, de tal manera que el empresario o la empresa pueda trasladar sus autobuses a donde haya más demanda. Si el autobús ya está supervisado, ya está aprobado, no entendemos por qué no pueda operar en una ruta distinta a la que originalmente se le autorizó. La siguiente vertiente de recomendaciones va en el sentido de abrir el acceso a las centrales públicas. Y es lo que comentaba, que en las centrales concesionadas, primero que la SCT publique una lista de las centrales que operan bajo concesión y cuáles ya se van con su fecha de vencimiento, ¿no? Que reciba las centrales públicas al término de la concesión, que es lo que establece el artículo 6º transitorio de la ley, y adjudique su administración vía licitación con condiciones de procedimientos de acceso no discriminatorio. Y para el resto de las centrales, cuyo vencimiento todavía no está próximo, que se incluya en el reglamento la obligación de publicar reglas de acceso que sean transparentes y objetivas. O sea que cada terminal tenga su página de internet en donde cualquiera ciudadano pueda ver cuáles son las condiciones para acceder a un horario para poder invertir en una ruta, en un autobús ahí, ¿no? Y pues también dotar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de facultades para resolver las disputas que se pudieran generar entre los que están solicitando el acceso y los administradores. ¿Qué mejor que la SCT pueda ahí dirimir un conflicto, estudiar, analizar si hay capacidad para dar entrada a nuevos agentes o no, pero que esto no se deje en manos de los incumbentes, de las empresas que ya están ahí, sino que sea la autoridad la que determine finalmente en qué condiciones y cómo se puede acceder a estas centrales públicas. Y la última de las vertientes de recomendaciones que tenemos es brindar certeza jurídica y transparencia. O sea, que la SCT publique versiones públicas de las resoluciones para las solicitudes de permisos que rechazó, o sea, que ahí aparezca, bueno, por qué rechazó, o solicitudes para dar permisos para operar. Suprimir en el reglamento otros criterios discrecionales para el otorgamiento de permisos para establecer terminales. Sería suficiente con que la Secretaría verifique que el gobierno municipal autorizó la construcción de la terminal central y que la SCT pues ya no ande volviendo a revisar distancias mínimas y reglamentos de desarrollo municipal, planes de desarrollo municipal, etc. Suprimir de los reglamentos estatales de transporte los requisitos que impactan al autotransporte federal. Mejorar el portal de trámites de la Secretaría para que sea más fácil a los solicitantes dar seguimiento a su proceso. Hoy por hoy existe un plazo límite para otorgar el permiso para operar a los autobuses, que es de 45 días, y prácticamente la mitad de estos permisos se otorgan a destiempo, o sea, se otorgan después de que venció el plazo. Y pues los transportistas platican que aunque haya afirmativa ficta, pues no pueden ejercer la afirmativa ficta porque no se pueden lanzar a circular sin placas porque cada rato los están parando, ¿no? Entonces ellos quedan mal ante sus usuarios de que los estén deteniendo, pues porque no traen placas, porque el permiso para operar incluye que les den las placas. Entonces habría que revisar y poner en la ley algún mecanismo para que fuera más expedito, más eficiente poder que los
transportistas puedan ejercer la afirmativa FIT. Y finalmente, pues las estadísticas que hay hoy por hoy disponibles al público sobre volumen de operaciones, corridas, terminales, pues no están actualizadas, no está actualizado el directorio de terminales. Este estudio lo hicimos nada más con información pública y pues sí, hay mucha información faltante. Por ejemplo, cuando nosotros lo revisamos, arriba en la página no había información ni de Nuevo León ni de Coahuila, entonces no sabíamos bien a bien qué había. Para cerrar, algunas consideraciones finales. Primero, pues es que el servicio de autotransporte federal de pasajeros pues no es muy carismático, no sale mucho en los medios, pero es el principal medio de transporte público entre ciudades en México. O sea, mucha gente lo utiliza para moverse de una ciudad a otra. Debido a la regulación vigente, el mercado presenta problemas de competencia y esto está inhibiendo la participación de más empresas, de más agentes económicos y el surgimiento de nuevos modelos de negocio. Y por tanto, está inhibiendo que exista una mayor oferta a mejores precios. Nosotros recomendamos actualizar el marco normativo, modificar las condiciones de entrada a las centrales públicas para introducir presión competitiva, tener en cuenta, muy importante, que este año están venciendo 7 concesiones y entre ellas la Central del Norte de la Ciudad de México, que mueve un gran alto volumen de pasaje. Y pensamos que de atenderse nuestras recomendaciones, las condiciones de competencia actuales del sector se modificarían positivamente y que el precio en las rutas en las que actualmente opera una sola empresa pudiera bajar hasta en un 40% promedio por kilómetro. El estudio pues está disponible al público en general, ahí en nuestra página de la comisión y pues nuevamente agradecerles su tiempo y su atención. Pues muchas gracias también por la invitación a pues rendirles cuentas del informe que publicamos. Muchas gracias, licenciado Espino Bravo. Es muy interesante pues conocer de viva voz a quienes han realizado este estudio, que nos arroja información de lo más interesante para esta etapa en la que los senadores están muy pendientes de lo que debe ser una actualización a la normatividad, sobre todo en este renglón de tanto servicio para los mexicanos. Yo creo que podemos abrir una serie de preguntas, si es que los asistentes tienen alguna pregunta que quieran hacer. ¿Alguien quiere presentar alguna pregunta? ¿No? Sí, cómo no, por favor. Muy buenas tardes a todos. Ahí puede prender el micrófono. Eso. Muy buenas tardes a todos. Leonardo de León, Director General Adjunto Normativo de Permisos de Autotransporte Federal de SCT. En principio, compartirles, ¿no?, que la Dirección General de Autotransporte Federal tenemos muy clara la necesidad de actualizar el marco normativo. El marco normativo tiene pues, un desfase quizás de 25 a 30 años. Si bien en la normatividad de la ley se establece que para efectos del otorgamiento de permisos debe de atenderse a la competencia económica, en general el cuerpo de la ley y su reglamento de la Ley de Caminos y el reglamento de autotransporte federal todavía tiene las rigideces que nos ha expuesto el licenciado Espino. No obstante, que acogemos, ¿no?, con beneplácito en general la propuesta de COFESE de que la ruta debe ser de mayor competencia. Hay unas circunstancias que el estudio no contempla, que son las condiciones de seguridad que nuestro país está viviendo en este momento, ¿no?, y las condiciones, ¿no?, económicas
de los entes de gobierno, como en este caso las autoridades encargadas de la supervisión de los servicios. Entonces, lo pongo en la mesa porque la posibilidad de que los usuarios de los servicios tomen camiones en la esquina, en un súper, como ciertamente ocurre en otros países, ¿no? Lo vemos como un factor que pudiera traernos mayores riesgos, cuando el impulso de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Es que todo usuario de los servicios de transporte de pasajeros presente una identificación, ¿no? Para poder abordar. Esto con la finalidad de procurar salvaguardar la seguridad de los usuarios de los servicios de autotransporte federal de pasajeros, ¿no? Y esto, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos ha pedido apoyo, ¿no? Pues se vuelve aún más complejo cuando el ascenso de las personas, de los usuarios, se lleva a cabo en lugares que no son una terminal de origen y destino. Los servicios económicos ya plantean la posibilidad de que se hagan ascensos y descensos en puntos que no son terminales de origen y destinos, que en principio no están bien determinadas sus características, las estaciones de paso me refiero, en la normatividad federal, y que por ello mismo no cuentan con las características mínimas de seguridad para verificar que quien está subiendo a una terminal tan solo pues no viene en un estado inconveniente, por ejemplo, alcoholizado, lo cual en una terminal central sí se verifica. Y el otro tema pues es la posibilidad, ¿verdad?, que los servicios sean utilizados, ¿no?, para la comisión de diversos delitos, la trata de blancas, el transporte de migrantes, cuyo estatus no está claro en nuestro país, ¿no? Son temas de preocupación, pues, de la Dirección General de Autotransporte Federal, ¿no? Ciertamente, como se ha comentado ya, hay prestadores de servicios de pasaje que ya están haciendo los servicios y que no tienen un permiso de SCT, ¿no? Esto nos lleva a otra situación que tampoco se maneja en el estudio, ¿no?, que es la cuestión constitucional, ¿no? El artículo 73, fracción 17, establece que es competencia del Congreso de la Unión legislar en materia de vías generales de comunicación. Y por otro lado, el artículo 115 de la Constitución establece que es atribución del Congreso, de los municipios, el tránsito y sus calles, ¿no? Entonces, yo de manera particular estimo conveniente transitar a una apertura, ¿verdad? Sin duda, ¿no?, la competencia nos va a traer la posibilidad, esa es la idea, ¿verdad?, de mejores servicios a precios más competitivos, pero el reto no es tan sencillo, ¿no?, porque para lograr transitar un modelo más acorde, que nos permita crecer como país simplemente, porque entendemos que ciertas trabas no nos están permitiendo crecer, ¿no?, implica un gran esfuerzo de todos los sectores, ¿no?, porque el autotransporte, estimo, no es la única, ¿verdad?, situación con estas características. Es un juego de ajedrez muy delicado, en el que mover cada una de las piezas implica que vas a tener un grupo de ciudadanos a favor y un amplio grupo de ciudadanos que, ya sea en el marco de la ley o fuera del marco de la ley, están en contra de las modificaciones, porque al fin han ido con los años, a lo largo de 30 años quizás, ¿verdad?, teniendo un mercado cautivo, y pues no están muy de acuerdo en la competencia, ¿no? Estos son algunos de las reflexiones así que me gustaría poner en la mesa, ¿no? Y para cerrar mi intervención, bueno, pues ya hemos estado muy en contacto con la Comisión Federal de Competencia Económica, en particular con el licenciado David Lamb, para efectos de procurar actualizar nuestra normatividad, ¿no? Sin duda es necesario, es un compromiso, ¿verdad?, y superar estos 30 años de rezago que tiene nuestra normatividad, pues es también una cuestión muy importante para nosotros, un reto, ¿no?, como autoridades.
Y sí, pues comentar, ¿no?, a todos los presentes que para transitar este nuevo modelo de regulación sí requerimos pues, ir hombro con hombro, ¿no?, las autoridades de materia de competencia económica, los senadores, por supuesto, los diputados también, y por supuesto, diríamos, ¿verdad?, sin jactarme de nada, pero el área especialista en materia de autotransporte federal, que es la Dirección General de Autotransporte Federal, ¿no? Con ese ánimo venimos, ¿no?, vamos a buscar el cómo sí, pero no está fácil, ¿no? O sea, hay que superar una serie de retos que llevan muchos años en un estado, ¿no?, y que cualquier movimiento nos genera en principio movimientos sociales, afectaciones que traen aparejadas movilizaciones sociales en diversos lugares, ¿no? Si ustedes son observadores en las noticias, cada vez que una autoridad en materia de tránsito, de movilidad, establece operativos con la finalidad de traer a cuentas o de cumplir la normatividad frente a aquellos prestadores de servicios que no lo hacen, que prestan servicios sin tener las autorizaciones estatales, municipales, federales, se vuelve un caos, ¿no? Entonces, no está fácil, es grande el reto y bueno, pues agradecemos mucho la invitación y con el ánimo de poder traer todas estas experiencias derivadas del estudio, ¿no?, y que en otros países ya están operando de esta manera, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer alguna intervención. Yo haría una al respecto para pedirle luego al licenciado que nos dé sus puntos de vista. Hay un tema que al Senado le interesa mucho, sin duda, que tiene que ver con el tipo de servicio y la regulación. ¿Debería seguir siendo un servicio regulado de manera federal o convendría que fuera regulado por las entidades federativas? Obvio que esto partió de que hay carreteras federales, carreteras estatales y luego vías municipales y otras que parece que no son de nadie, como caminos rurales, y ahí se quedó. Pero creo que ese es un tema interesante porque influye mucho en esa regulación del transporte. Me gustó mucho la figura del ajedrez porque nos recuerda que en materia de gobierno, como en el ajedrez, pues gana el que comete menos errores. Y ciertamente en la parte gubernamental, pues generalmente vamos perdiendo, porque el estudio lo muestra, y no porque sea algo deliberado, es realmente problemático regular un servicio que tiene tantísimos años así y que toca tantos intereses, pero pues tenemos que hacer el esfuerzo y creo que a pesar inclusive del tema de seguridad que traemos, pero a veces nos muestra las rutas. Había escuchado a algún experto, por ejemplo, en las rutas del narcotráfico, de nombre Norberto Emmerich, un argentino especializado en eso, que veía cómo algunas rutas de transporte tenían que ver con este comercio del narco y cómo pues aparentemente, por mencionar una, la ruta de Iguala a Reynosa, pareciera que no había mayor interés y simplemente de acercar la frontera a los pasajeros de esa zona. Bueno, como eso hay una serie de temas que seguramente hoy ya se ven más claros por la problemática que observamos. Yo creo que terminaría con parte de la problemática que se observa en el estudio y que por eso fue interés de que invitáramos a la COFESE, es de que nos descubre una materia muy importante para los mexicanos, pero de poca transparencia.
Y ahí tenemos que influir mucho en esa transparencia, porque la transparencia puede empujar mucho a una mejor regulación. Si hubiera más información, como lo dicen quienes hicieron el estudio, en la red de internet, pues tendríamos otra posibilidad de examinar qué está pasando cuando se le acercan a los senadores algunos de sus electores y les hacen preguntas o les hacen cuestionamientos. Y a veces nos vamos por la parte sencilla solamente, de pedir un descuento para los estudiantes en el transporte o decirles que se va a requerir pues alguna ayuda en una central camionera, cuando pues observamos a veces se queja la gente de los sanitarios de las terminales, o de que no hay servicios de guarda de equipaje y otra serie de cuestiones, porque no viene el caso. Pero lo que sí nos deja claro, y qué bueno que intervino de la SCT, vamos a ir platicando y ir ayudando a nuestros jefes senadores para que podamos acercarles esa normatividad oportunamente para mejorar las cosas en el país. Es lo que creo que nos dice el estudio. ¿Se puede mejorar? Bueno, ¿serán difíciles? Pues claro, las cosas fáciles se acabaron hace tiempo y cada día se complican más, pero hay que entrarles. Así es de que yo le dejo ahí algunas de estas cuestiones y desde luego, y con eso terminaríamos, ¿ustedes les parece? Efectivamente, Leonardo, estamos de acuerdo contigo en que no es fácil, por lo que mencionabas y otras cosas que aquí pues por la dinámica de una exposición pues uno tiene poca oportunidad de matizar, ¿no? Efectivamente tienes razón y qué bueno que existen todos, hay coincidencia de modernizar el marco normativo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, que existe la voluntad de hacer un cambio. Bueno, nosotros estamos a las órdenes, como lo hemos estado, ¿no? para cualquier consulta o situación que se ofrezca y que podamos aportar, pues estamos ahí a las órdenes. Y entre las cosas que no matizo en una presentación es que, por ejemplo, el tiempo que se tarda en otorgar los permisos pues es de 2015, ¿no? No es de la administración actual, ¿no? Es de 2015, con datos de la Auditoría Superior de la Federación de una auditoría de 2016, ¿no? Entonces, bueno, es de las cosas que uno no matiza en una presentación y bueno, haría el llamado también a que, ya que estamos en esto, pues basarnos en la evidencia empírica, ¿no? Propongo que si ya hay autobuses operando fuera de la terminal, pues checar si estadísticamente los asaltan más o menos que a los que están en la terminal, o si se suben más o menos personas con las características que se mencionan, en fin, ¿no? Y tomar una decisión siempre con base en la evidencia, ¿no? La evidencia empírica. Nosotros creemos que como la mayor parte de las rutas viajan entre estados, o sea, van de un estado a otro, pues sí consideraríamos que el mejor modelo pues sigue siendo la regulación a nivel federal, ¿no? Porque de aquí a que se ponen de acuerdo, pues sería sumamente complicado, ¿no? Por esta cuestión de que la mayoría de las rutas de autotransporte federal pues van de un estado a otro y cruzan a veces hasta varios estados, no varias entidades federativas. Efectivamente, pues sí sería una reforma que tocaría intereses, ¿no? Pues de los que ya están establecidos, están en un equilibrio y están cómodos con ese equilibrio. Tan es así que en el mapa que mostramos en alguna diapositiva, pues vemos cómo ya más o menos encontraron ahí su nicho, ¿no? Su acomodo dentro de la geografía del país. Entonces cualquier intento de reforma pues sí encontraría resistencia. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a nombre del senador Higinio Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a la COFESE y particularmente a María José Contreras de Velasco, al licenciado Pino Bravo y a sus colaboradores y a los asesores que nos acompañan de parte de los senadores, a la representación de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes. Su presencia, estoy cierto que podrán informar a los senadores de lo importante que es este tema y que seguiremos trabajando en él, porque nos ha encargado el senador Higino Martínez que trabajemos sobre este tema, porque es muy importante para los mexicanos, sobre todo en estas oportunidades que vienen ahora en muy corto plazo. Cualquier iniciativa es bienvenida, la podemos discutir, la podemos platicar, para que pronto llegue a una mejor regulación. Yo he llegado inclusive a escuchar comentarios después de quienes conocen el estudio que hablan de un libre mercado, de facilitar el otorgamiento de las concesiones al transporte y que sea la oferta y la demanda el que determine quién queda y quién sale de las rutas. No es sencillo, cuando lo he escuchado lo he comentado que no es sencillo porque la práctica es más bien la protección a una ruta determinada, pero siempre y cuando ésta se regule adecuadamente en beneficio de los usuarios. Entonces creo que hay muchas cosas que pueden mejorar y yo diría que no tan en largo plazo, mediano y corto plazo, se pueden mejorar muchas cuestiones para que los mexicanos se beneficien de un buen servicio de transporte que sería nuestro propósito. Si usted quisiera agregar algo, licenciada. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a quienes nos han acompañado también de Comunicación Social. Guillermo, muchas gracias.